Aníbal Díaz, diputado de la República por el PRM y amigo de la casa, bueno, parte de la casa. Parte de CDN, además. A decirlo así, él ha estado muy activo en los medios y principalmente con nosotros porque lidera un proyecto de ley de protección de la salud mental. O sea, eso está en el abandono, la salud mental no está cubierta por las ARS, la salud mental es un estigma, la salud mental no es materia de interés general y la salud mental es un problema básico y fundamental, de lo cual vamos a hablar con Aníbal. Yo me familiaricé con el proyecto porque él tuvo un desayuno del Caribe CDN la semana anterior y realmente quedé impactado por las dimensiones, por el alcance de este proyecto de ley. Buenos días, Aníbal. Buenos días a CDN, a nuestra casa, y buenos días a ustedes, jóvenes, talentosos por demás, escuchándolo, viendo sobre cómo van las vías, que también incide el tema de la salud mental. Ay, sí, ¿cuántos tapones? Incide mucho, incide mucho. Bueno, pues nosotros hemos estado primero en esta etapa presentando un proyecto de ley que genera una estadística clara de cuál ha sido el diagnóstico de los últimos años en materia de salud mental, una estructura general que la da la ley, que está concebida para planificar la exclusión de enfermedades que de alguna razón, que no responde a un carácter científico ni mucho menos sanitario, en la estructura de ley las excluye. En este caso, la más difícil de todas de esas, la salud mental. La salud mental, que es como un árbol, que tiene muchísimas patologías, que en la medida que los pueblos se van desarrollando, va entonces creciendo los niveles de sensibilidad, digamos que a despertar las alertas de qué es un tema de salud mental. Históricamente, como bien decía Nelson en esa presentación, tenemos un pasivo social acumulado que recoge incluso nuestra propia cultura. El fulano está loco, fulano no le haga caso, que es un loco. De modo que ya te dice a ti que hay una preconcepción de que no le hagamos caso al que tiene problema mental, que eso no es nada. Luego, esas incidencias que vienen del barrio, del campo, de la parte, pues, en principio de esa otra ala de la sociedad, ya va llegando a la urbe. Tenemos grandes ciudades, el Gran Santo Domingo, que tiene una concentración altísima de más de 3 millones de personas. ¿3 millones de personas? 3 millones de personas, la parte de habitantes, sí, en la que tenemos una incidencia que dice la data de que de cada 10, 3 tenemos algún tipo de condición, alguna de esas. Lo que significa que en el Gran Santo Domingo hay una cantidad de 300.000 personas que deberían estar yendo recurrentemente a una terapia, a una consulta, o algunos también, cómo no, a estar incluso en manos ya de la medicación a través de la parte psiquiátrica. Cuéntanos, este proyecto de ley que tú estás sometiendo, que estás planteando y que inclusive al que le hiciste ya una presentación formal, ¿en qué consiste? Nosotros sabemos que hay deficiencia inclusive del sector salud y de las empresas que deben proteger el derecho a la salud de la gente, sea o no sea pagado, y que estas deficiencias son muy abarcadoras. ¿Qué presenta tu proyecto y cuál es el objetivo? ¿Qué tú quieres conseguir que se obtenga con esta nueva ley o que contemple la nueva ley? Mire, interesante. Les digo, primero, la ley de seguridad social está concebida para excluirla. Hay una estructura administrativa, oficial, privada, que es la CISARRIL, que debería haber estado haciendo revisiones cada cierto tiempo, con la periodicidad que implica la necesidad de verificar algunas patologías que debe ser entonces ampliado un catálogo. Ese catálogo no lo modifica el médico, ni lo modifica la AMD, ni lo modifica la sociedad, son ellos. Entonces ese catálogo describe cuáles enfermedades y cuáles situaciones están para que puedan tener el amparo y el reparo de las ARS. En este caso, este proyecto lo que busca es trabajar la prevención, la rehabilitación, el internamiento y el costo también en medicamentos. Prevención. La mayor manera de preverlo es poder acceder a las consultas. En la actualidad, usted se puede dar un golpecito en una pierna y puede hacer un proceso que va desde lo más simple a una emergencia, a ir a un especialista, a hacerse resonancia, tomografía, lo que implica
4 pasos en el nivel de escala de costo que pueden ir hasta 75,000 pesos. Pero usted tiene una persona con un cuadro de cualquiera de las enfermedades mentales que puede ir hasta una depresión leve, más simple o grave, o un internamiento que te puede costar incluso en una administración que no sea la más costosa, desde 200, 300 mil pesos un internamiento de 10 o 15 días, o los medicamentos que se usan en materia para el que ya está diagnosticado, estamos hablando que son medicamentos también que tienen el umbral de alto costo. Este proyecto de ley lo que procura es modificar ese catálogo, le ordena y crea entonces la salud mental como un campo a proteger. La ley no es que dice que la salud mental es una enfermedad, es que manda a que se obliga a reconocerla. La ley está concebida para que le dé unos 60 días de vigencia a la CISARRIL para que ordene entonces a poner en práctica la aplicación de manera democrática a todos los servidores y prestadores de las diferentes ARS al tema de salud mental, entendiéndose que este tema de la prevención es la primera parte. El COVID, por ejemplo, nos ha entregado una situación que le ha quitado un velo a esto, porque decir que quizás uno en su familia, pero lo que no existe es que no haya nadie con su familia o en otra no haya debutado con un incidente de salud mental, una sensación de depresión, una tristeza profunda, un duelo ante la situación, el claustro que hemos tenido, que es un cuadro que de por sí genera situaciones, no estamos preparados para de repente estar aislados, para andar con la cara tapada toda la vida y mucho menos sustraernos del afecto primordial. Eso ha creado una crisis en este momento que nos ha permitido encontrar entonces en una gran cantidad de colegas diputados un voto más empático, porque la verdad es que estos intereses por algo en 20 años no se ha podido aprobar. Ellos te llaman, te dicen que en el marco de la discusión del Consejo eso se puede resolver por ahí, que no lo hagamos por ley, pero 20 años esperando. Al parecer ustedes han encontrado la estrategia o la salida de que esa inamovilidad en el Consejo Nacional de Seguridad Social pues entonces tenga que atenerse a una situación de derecho. Hablemos de cómo está República Dominicana con relación a otros países a nivel, en precisamente acceso a derechos relativos a la salud mental. Tú hablas de que de 10 personas, de 10 en República Dominicana, 3 podrían tener alguna patología vinculada a esto. ¿Cuántos efectivamente tienen asistencia, así sea desde el punto de vista privado? ¿Cuánto le cuesta a un paciente regular? ¿Y qué han evaluado ustedes para darle un carácter también humano a la motivación de esta legislación? Mira, interesante. Primero, la clase media alta asiste inclusive con sesgo. Eso es lo más penoso todavía, porque al que tiene algún tipo de patología mental, él y su familia recibe prejuicio. Usted se encuentra con que primero el prejuicio es económico, porque una consulta de un profesional medio, dependiendo inclusive del sector donde está el consultorio, va desde 3,000 pesos hasta 7, 8,000 pesos. Aquí hay psiquiatras de toda la vida, como César Mella, que tienen un día a la semana que te atienden gratis y le dan esa labor al país. Pero una consulta de ese tipo no se requiere que tú lo ves una sola vez, porque si el tema es psicológico, ya es un tema de una visita que pudiera hacer una vez cada 3 meses, cada 6 meses. Si eres un paciente diagnosticado, debe tener un nivel de régimen de periodicidad. Y ahí entra el tema. Una consulta que te cueste 5,000 pesos, una capa media que gana de 15 a 35,000 pesos, ¿cómo puede pagar 1 o 2 consultas en el mes o cómo puede hacerlo una vez por mes? Solo para un miembro de la familia. Si el que tiene la patología es el cabeza de familia, entonces se convierte en un cuadro catastrófico que también requiere asesoramiento y acompañamiento los demás miembros de la familia. Esta ley va a democratizar el acceso, que no solo sea el capa media alta que pueda ir, sin sesgo contra nadie, sino contra el sistema, y que el sistema no rehuya más una situación que por razones que no son otras que intereses, porque tiene una respuesta a ellos para decirte por qué no lo han hecho. Las consultas son más costosas que otro tipo de consultas. El régimen también para el tema de los medicamentos que se van a aprobar son más costosos. Sí, perfecto, pero el sistema está para eso. Usted tuvo 20 años para revisarlo y no lo revisó, no lo actualizó. La ley ordena a que de inmediato se le dé cobertura.
y ordena que el mismo umbral que usted tiene para otros medicamentos simplemente también le incluya a estos. La cantidad de psiquiatras y psicólogos reduce cada vez más, porque no es rentable ser psiquiatra y ser psicólogo, porque si el sistema está concebido para que esta estructura que mueve más de 30.000 millones de pesos, todo el mundo de la salud, si excluye ese sector, tú prefieres ser pediatra, prefieres ser ginecólogo, prefieres ser neurólogo, porque al final el sistema te excluye y no te hace ser rentable. Aníbal, me gusta ese término, la democratización del acceso a la salud mental, y es bueno que tú le estés dando tanta visibilidad, que tú estés promocionándolo y creando conciencia al respecto, porque se tocan intereses fundamentales. Por eso es que no caminan. Entonces vamos a ver hacia dónde llega. Yo creo que el proyecto de ley es ambicioso porque en la cobertura está el tratamiento, ya tú hablabas de medicamentos, y habla de hospitalización también. Claro. ¿Tú no crees que debiera buscarse un punto intermedio? No, llegó el momento. Es que, miren, cuando una familia clase media tiene que internar a una persona en su familia, tú estás hablando que 2 o 3 internamientos en un periodo relativamente corto, de 3 a 4 o 5 meses, quebró esa familia. Y el sistema tiene grandes ganancias por otra vía, porque nosotros los hombres, por ejemplo, quizás no vamos con la frecuencia que debemos ir a un urólogo, y ese dinero se lo ahorran. Quizás por el ritmo de trabajo, muchas damas tienen que sustraerse de la cantidad que pueden ir al año a su ginecólogo. Y la verdad es que el sistema, yo diría que con el pasivo que han producido, han ganado suficiente para poder hacer un proceso de replantearse el estado de cosas. Además, hay una línea transversal entre la salud mental y la violencia. Hay una línea muy, pero muy impactante, muy incidente, que te da data clara entre el hombre violento, que se traduce en el lamentable pasivo que tenemos en violencia intrafamiliar, en lo que vimos ayer, señores, en la Cruz Roja Dominicana, una institución que está para hacer la más sexa de todas las bondades del hombre, que es sacarse usted su sangre y donársela a otro, entrarse a palos. Terminó como la fiesta de los Eso bolos. le dice a usted cómo estamos nosotros en el pasivo de salud mental, y entender que la salud mental no se trata solo del tema de una depresión. ¿Y cuál es la causa? La segunda causa, datos científicos que están ahí, por fallecimiento de adolescentes y de jóvenes, el suicidio. Una persona que no se haya diagnosticado como tal y que no tenga el acompañamiento oportuno. Nosotros hacemos mucho énfasis en la ley de hablar del criterio de oportunidad, porque está íntimamente ligado el acceso oportuno a prevención del suicidio. Y sobre todas las cosas, cuando usted tiene una parte importante de la sociedad que todavía lo ve con sesgo, usted presenta una excusa porque usted va al oculista y a usted le da miedo decir que va al psicólogo o que va al psiquiatra. La realidad es que esto no aguanta más, y sobre todo el COVID nos ha entregado un pasivo que lo vamos a ver en efectos como ese de la Cruz Roja, o ahora que nuestros muchachos regresan a clases. Ya se está viendo. Aníbal, me pregunto, nosotros ciertamente necesitamos de esta ley de salud mental, pero tú sabes que tenemos ya una ley general de salud que en muchos aspectos no se cumple. Tenemos ya compañías que manejan el sistema de salud que buscan todas las formas para desatender la salud en general y quizás gastar lo menos posible, a pesar de que la gente y el gobierno pagan por eso y pagan de una manera puntual. ¿Cómo se haría para que se cumplan los derechos y las coberturas en materia de salud mental cuando tú sabes cómo se maneja la estructura a la que precisamente tú te vas a enfrentar para que se apruebe la ley general, la ley de salud mental? Mira, la ley es el único mecanismo, por eso le entramos por ley, porque por resolución, por visita, yo debo decir que me voy a reunir, lo he hecho con algunos sectores, pero siempre cae sobre la mesa, mira, pero es más fácil que lo llevemos al Consejo y lo aprobemos por resolución. El proyecto no se va a discutir sobre la base que no sea de las mejoras suficientes
que le hagan los médicos y los psiquiatras, porque esto está abierto a un proceso franco, plural y tan diverso como sean las necesidades que quiera aportarle los sectores especializados y científicos. Ahora, los sectores económicos, aquí no hay otra cosa que no sea que llegarle el momento de darse 3 golpes en el pecho y asumir que tienen que enmendar este pasivo con la sociedad. Lo que estamos viviendo nosotros no nos permite sobreseer más esta situación. Tenemos un déficit, señores, en cantidad de psicólogos y psiquiatras en la red pública que presenta la red en emergencia. Yo le estoy dando datos, de hecho se lo entregué al máster, se lo he entregado a cada uno de los líderes de opinión para que lo vean actualizado al 18, que no hay otra cosa que no sea que si usted tenía una crisis en el 2018 y se quedó sin empleo en el 19, ¿cómo usted está? Usted está mucho peor. Entonces nosotros teníamos una crisis en el 2018 y tenemos una pandemia en el 19, 20 y 21. ¿Qué significa ello? Que nos ha dejado en una situación peor. En el Congreso tengo que reconocer que hay un ambiente muy propositivo. La Comisión de Salud... ¿Están en eso los La diputados? Comisión de Salud tiene un muy buen ambiente. Hay muchos congresistas que tienen también la presión social de sus respectivas comunidades. Señores, que hay provincias de importante número que no tienen un psiquiatra en red pública o que tiene 1 o 2 para toda la provincia. Por ejemplo, en La Vega hay 2 en el sistema público, en Santiago hay 10 en el sistema público, y tú te imaginas una cosa semejante. Entonces, esa presión social ha encontrado un espacio de hacer sinergia. Obviamente, aquí va a depender mucho el liderazgo social articulado, la expresión de empatía y de manifestación de constancia que hagamos los líderes de opinión pública. El mundo cambió. Esos congresos de espaldas hacia estos temas, esos congresos para ir a probar solo un reconocimiento, un buen merengue y una salsa, ya pasó. Aquí hay que entender que hay temas que le urgen al común de todos y por eso gente como nosotros, en mi caso yo no me voy a cansar, yo tengo muchos años en estos temas de comunicación y apenas tengo uno en el Congreso. O sea, que ellos saben que conmigo no hay otro tema que no sea que aprobar la ley. Pienso que el liderazgo en el Senado también está a favor. El senador de la provincia de la Altagracia, el senador Sedano, es médico. El senador Bauta Roja es médico. Ambos tienen intereses en la ley. El senador Sedano, de hecho, ya tiene el proyecto de ley trabajándolo por un tema de coherenciación para que no nos pase lo que pasa a veces, que se aprueba un proyecto en la Cámara y luego se aprueba otro distinto en el Senado. Yo se lo estoy entregando oportunamente ahora. Se lo estoy entregando a los psiquiatras, a los psicólogos. Hicimos un primer conversatorio y estoy convocando a uno en 3 semanas de nuevo, ahora más amplio, de base científica, para que el colectivo de la parte profesional se integre a esto. Y después le vamos a hacer una asamblea general de juntas de vecinos. Recuerden que yo vengo también de la vida municipal y aprendí en el ejercicio de la vida municipal que una resolución de conflicto que no tiene el empoderamiento de la sociedad no se va a resolver. Aquí hay que decirle a la gente algo que muchos no sabían, y es que hay gente que ha pagado 100, 200 millones en un servicio de salud y nunca le han dado respuesta, ni siquiera para una cortadura de un dedo, quizás porque no se le ha presentado, pero tiene entonces un primo, un hermano que está padeciendo salud mental y que el sistema lo condena y además lo coloca en la frontera de decisiones irreparables por no darle de manera oportuna prevención, asistencia, rehabilitación, y esto además nos ayudará también con el tema de alcohol y drogas. La primera causa de fallecimiento de adolescentes son accidentes de tránsito y la segunda, los suicidios, y ambas están concatenadas con situaciones que tienen que ver con un comportamiento, y este comportamiento al final solo se puede mitigar con salud mental. Y la violencia, ese eje transversal, un bubonero que usted le dé terapia, un bubonero que coge un machete y te ve encima, y tú lo sientes y te sientas con él y haces terapia con él, te vas a dar cuenta que al año se convierte en un hombre que lo que tenía era un resentimiento, una carga de ira, y que encontró un espacio a través de la terapia a poder hacer una deflación de esos sentimientos, y eso nos va a producir una sociedad más civilizada y donde haya menos niveles también de violencia. Manejo de ira. Gracias, Aníbal. Gracias por estar con nosotros.